Hola, ¿qué tal muchachines? Bienvenido una vez más al canal. Soy Wilfredo y hoy vamos a ver algo que me han pedido ya varias veces en los comentarios y que he tratado de huir, he tratado de escapar, pero ha llegado el terrible momento. Vamos a revisar un poquito de qué se trata esto de la perspectiva en el dibujo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar con la perspectiva de un punto. Vamos a ver ahorita así por encimita tres tipos de perspectiva, la de uno, la de dos y la de tres puntos de fuga. Vamos a ver ahora de un punto. Se trata principalmente de que solo va a haber un punto de fuga. ¿Y qué es un punto de fuga? El punto de fuga es ese punto en el horizonte. Primero tenemos que establecer una línea del horizonte. Disculpen lo derechito de mi línea. Este es lo más recto que puedo dibujar yo, sin usar regla. Eso pasa cuando tienes pulso de borracho. Entonces tenemos un punto de fuga. ¿Qué es el punto de fuga? Es donde todas las líneas convergen. Todas las líneas terminan convergiendo en ese punto. Punto de fuga. Entonces, ¿qué pasa? Si hacemos, vamos a colocar esto en tinta azul para que no nos estorbe tanto. Si hacemos un cuadrado simple, entonces, ¿qué vamos a hacer? Desde las vértices de ese cuadrado, vamos a sacar líneas que se van a unir en ese punto de fuga. Por ejemplo, desde esta vértice, desde esta esquina, desde esta otra esquina, desde esta otra esquina y desde esta otra esquina. Entonces, ¿qué hacemos luego? Vamos a seccionar esas líneas en un punto donde vamos a darle a esa figura un final. Y entonces podemos borrar las líneas que se conectaban al punto de fuga y así nos va a dar una figura que simula ser tridimensional, que simula ser un cubo tridimensional. Y utilizando el mismo punto de fuga lo podemos hacer no solo por debajo de la línea del horizonte, sino por arriba, como si estuviera flotando en el aire. Podemos hacer de nuevo el cuadro básico y de las esquinas vamos a sacar los puntos que se van a unir al punto de fuga. Y eso igual lo vamos a seccionar. ¿Y eso qué nos va a dar? Nos va a dar nuestra figura que simula un cubo 3D con perspectiva. A pesar de que los elementos están ubicados en lugares diferentes, la perspectiva es la misma porque así los ubica en el mismo plano. No solo puede ser un cubo, puede ser un cilindro aquí de este lado flotando. Podemos hacer un cilindro que esté flotando. Hacemos primero el círculo, después de las orillas sacamos las líneas que se van a unir al punto de fuga y lo seccionamos. Entonces así podemos también hacer un cilindro que sí que ese punto de fuga. O un triángulo aquí abajo, donde está este. Podemos colocar un triángulo y entonces podemos unir las esquinas al punto de fuga y eso nos va a permitir luego seccionarlo y tenemos un triángulo, que pasa a ser una pirámide en este caso, simulando ser 3D. Ahora vamos a trabajar la perspectiva de dos puntos de fuga. Y este que consiste en lo mismo, vamos a establecer una línea del horizonte y a esa línea del horizonte le vamos a establecer esta vez dos puntos. Ya no vamos a tener un solo punto donde las líneas se van a unir, sino que va a haber dos. Van a haber dos puntos que van a traer las líneas. Entonces vamos a usarlos como guía para que nos indique cómo nuestras figuras se van a comportar en ese mismo plano. Hacemos lo mismo, lo ponemos en azul y nos vamos a la otra capita y vamos a hacer el cubo que hicimos antes, pero esta vez solo vamos a manejar una sola vértice vertical. ¿Por qué? Porque los lados del cubo van a seguir estos dos puntos de fuga. Entonces vamos a unir este punto a este punto, perdón, esta esquina a este punto y vamos a unir esta esquina a este punto y vamos a hacer lo mismo con la otra, esta. Disculpen lo recto de la línea, ya les dije, pulso de borracho. Y una vez que tenemos estos puntos conectados, vamos a establecer los vértices que cortan el cubo. Como pueden ver aquí, vértices de lado y lado. Y entonces estas esquinas tenemos que volverlas a conectar a los puntos de fuga. Esta esquina va a ir conectada a este punto de fuga y la esquina opuesta va a ir conectada al otro punto de fuga. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Aquí ya vamos a borrar el sobrante y aquí ya podemos ver cómo pudimos hacer otro cubo que simula el 3D
pero utilizando los dos puntos de fuga. Y podemos hacer lo mismo que habíamos hecho antes. Vamos a hacer el mismo cubo, pero aquí arriba, por sobre la línea del horizonte. Tiramos una línea vertical. Desde los extremos vamos a tirar las líneas que se conectan a los puntos de fuga. Vamos a cortar el borde de ese cubo y en las esquinas que va a ser la cara visible, vamos a conectar esas esquinas de nuevo a los puntos de fuga. Entonces aquí ya podemos ver cómo nuestro cubo flotante tiene una apariencia 3D siguiendo esos dos puntos de fuga que estamos manejando ahora. Y a pesar de estar en otra posición, mantiene en la misma perspectiva que el cubo que está debajo. Ok, y ahora vamos a ver la perspectiva de 3 puntos, que es exactamente lo mismo, pero esta vez vamos a utilizar 3 puntos que nos van a indicar todas las aristas que nos llevan a esas perspectivas. Y el proceso es el mismo, no tiene mucha complicación. Establecemos un horizonte y establecemos los dos puntos de fuga que tenemos y vamos a hacer el cubo que hicimos al principio. Vamos a hacer la vértice del cubo, pero esta vez, además de conectar sus extremos a los puntos de fuga para darle la forma del cubo, vamos a tener un tercer punto que nos va a indicar, por ejemplo, vamos a colocarlo aquí abajo, que nos va a indicar que las líneas que antes eran verticales ya no lo van a hacer más. Ahora van a ser líneas que se van a unir al nuevo punto de fuga que creamos. Entonces, este punto de fuga nos va a indicar dónde esa figura se va a cortar en lo que antes eran las líneas verticales. Entonces, eso nos va a crear una figura, un cubo, pero con una figura mucho más exagerada. Y vamos a terminar de unir, como hicimos antes, los puntos de fuga aquí en estas esquinas y en esta. Y van a ver que el cubo que nos queda ahora, borrando un poquito las líneas que hicimos, es un cubo igual, pero con una perspectiva mucho más exagerada, porque le agregamos ese tercer punto de fuga. Podemos hacer lo mismo que ya veníamos haciendo antes. Vamos a hacer el mismo cubo arriba, pero todas las líneas verticales se van a unir con ese nuevo punto de fuga que estamos haciendo aquí. Vamos a poner esto en azul para que no nos estorbe. Por ejemplo, vamos a establecer que el cubo está aquí, se viene esta línea para acá, esta línea se tiene que conectar con esta línea se tiene que conectar con esta, y aquí vamos a hacer el corte del cubo, entonces esta línea se conecta a este punto, esta línea se conecta a este punto, y podemos hacer que el cubo termine en esta línea, entonces esta línea se tiene que conectar a nuestro tercer punto de fuga, y aquí esta se tiene que conectar a nuestro tercer punto de fuga, y lo mismo que hemos hecho anteriormente, estas esquinas se tienen que conectar a nuestros puntos de fuga. Entonces aquí ya tenemos un nuevo cubo flotante, pero esta vez utilizando 3 puntos de fuga. Eso, como dije antes, nos va a hacer que se vea tridimensional, pero aún más exagerado que si tuviera un solo punto de fuga o 2 puntos de fuga. ¿Ven? Y podemos eliminar el sobrante aquí para ver. Entonces, así es como funciona la perspectiva de 3 puntos. Algunas formas en las que podemos ver cómo se usa la perspectiva y esos 3 puntos de fuga es en los paneles de muchas historietas. En este caso, un panel de la historieta Saga del Sol. Aquí podemos ver cómo, utilizando los 3 puntos de fuga, construimos esta escena donde se ve la ciudad León del primer capítulo y podemos ver cómo todos estos edificios siguen la regla de perspectiva y cómo todos los edificios siguen este punto de fuga que podemos ver para acá, que no siempre el punto de fuga va a estar visible en la imagen. El punto de fuga puede perderse, puede estar fuera de la página, como por ejemplo es el caso de este segundo punto de fuga para acá, que como ven se va para allá, no está dentro de la imagen, la imagen termina aquí. Entonces este es un ejemplo de una perspectiva de 3 puntos, porque el tercer punto de fuga en este caso no está en la parte de abajo, sino que está en la parte de arriba. Se puede ver cómo los elementos apuntan hacia arriba, porque como es una toma vista desde abajo, la parte de abajo se ensancha y se angosta hacia arriba. Entonces este es un ejemplo de cómo pueden usar la perspectiva de 3 puntos. Otro ejemplo, aquí tenemos una escena donde se ve el terminal de la bandera de Caracas.
pero pueden ver cómo está armado usando la regla de perspectiva, que nos indica que todas estas líneas que van en este sentido se van a unir en un punto de fuga que también está fuera del dibujo. Todos los elementos siguen la misma línea de perspectiva. Y igual tiene un tercer punto de fuga porque los elementos se fugan hacia arriba. El tercer punto de fuga está fuera de la pantalla, está fuera de la imagen y va hacia arriba. ¿Ven? Entonces aquí tenemos tres puntos de perspectiva que también nos ayudan a construir una escena. Un error muy común es que, por ejemplo, queramos hacer un carrito, vamos a establecer un punto de fuga. Entonces hacemos un carro y todas las líneas de perspectiva de ese carro deberían ir hacia ese punto de fuga, igual como hicimos con el cubo, igual como hicimos con todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Si esa figura se hace y en vez de seguir las líneas de perspectiva, cuando dibujas el carro, entonces haces que el borde, en vez de ir hacia allá, vaya hacia cualquier otra parte, va a aparecer que el carro está girando, va a aparecer que el carro no viene desde el mismo punto, no está en el mismo plano que él, y si lo está, va a aparecer que está haciendo otra cosa, que viene a otra parte. Entonces, bueno, muchachines, eso es lo más básico de la perspectiva y espero que me haya podido dar a entender y le vayan perdiendo el miedo porque es algo muy sencillo y que con la práctica se les va a hacer aún más sencillo a la vez. Entonces los leo en los comentarios para ver si ustedes me pueden corregir en algo, vieron algún error o ustedes hacen las cosas un poquito diferentes y nos vemos en la próxima muchachines. Hasta luego.